Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Interamericana de Cómputos. Seguimos en ADN, como les habíamos anunciado, la presencia del director de equipos Ignacio Suaznávar. Nacho, gracias por estar. Un placer, Gabriel. Era un invitado tradicional de La Mira, pero como está Raúl acá, que es flor de ladrón, dijo, no, lo traemos para acá, lo traemos para ADN. Lo bien que hicimos, y más hay tanta cosa para conversar, sí, ¿no? La verdad que sí. Nacho, esto que ha sido tan malo para el país, que es la pandemia, ¿ha sido bueno para la imagen personal del presidente? Sí, sin duda. Sin duda, hay un clivaje, un corte muy fuerte, digamos, en la imagen del presidente antes y después de la pandemia. Lacalle Pou, como dirigente político, había tenido durante toda su trayectoria política un componente negativo en su imagen importante. Cuando se veían las gráficas de popularidad, simpatía, antipatía, había un conjunto de rechazo importante a Lacalle Pou. ¿Podemos ir viendo la primera gráfica, la serie de evaluación del presidente Luis Lacalle Pou en la encuesta de equipos? Perdón que te corté. No hay problema. Hasta febrero del 2020, Lacalle Pou había disminuido su antipatía por esto del presidente ganador, del candidato ganador, el presidente electo, pero todavía tenía un componente de antipatía fuerte. Cuando asume el gobierno, empezamos a ver ya a fines de marzo, post pandemia, estos datos, 65% de aprobación, y que básicamente, punto más, punto menos, esa evaluación positiva por encima del 60 y negativa un poquito por debajo del 20 se ha mantenido hasta junio. Y además de esta evaluación de gestión, la imagen personal del presidente, que es un indicador algo distinto, también muestra cosas parecidas con un Lacalle Pou que ha salido fortalecido a partir de la gestión de la pandemia. ¿Y cómo ves o cuánto ha incidido la gestión de Lacalle en relación a la coalición? Porque ha tenido problemas, digamos, ¿no? Si bien él no apareció mucho y los problemas han ido quizá, o ha estado tras bambalinas y los problemas han estado enfrente, ha tenido que enfrentar problemas, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que desde el punto de vista del público, estos temas hasta ahora no han tenido centralidad ni mayor relevancia, ¿no? A ver, no nos olvidemos que estamos ante una coalición de gobierno que tiene diferencias. Estas diferencias no son novedad. Estas diferencias estaban encima de la mesa, son 5 partidos distintos. Entonces uno evidentemente, por más que pueda haber coincidencias y algunos puntos en común, obviamente hay diferencias, y creo que hasta ahora quizá no, la más notoria fue por supuesto la salida de Ernesto Talvi de la Cancillería, pero incluso eso, en un contexto de pandemia y en una cultura política fuertemente presidencialista, porque esto no es menor, estábamos, por más que Uruguay, si bien tiene mucha tradición de la dictadura adelante, de gobiernos de coalición, la cultura es fuertemente presidencialista y el presidente evidentemente tiene una impronta distinta. Entonces, estas diferencias hasta ahora no han afectado fuertemente la imagen del presidente del gobierno, aunque obviamente la salida del canciller puede haber generado algún ruido respecto a la estabilidad de la coalición. Y Nacho, si voy a un banco y pido un crédito, bueno, te pido ahí negocio un periodo de gracia, ¿no? Que no pago ni amortizaciones del crédito ni intereses. ¿Cuánto dura la luna de miel de una administración que comienza? Bueno, es variable, en general unos meses, en algunos casos un poco más. En algunos países incluso se ha llegado a discutir el tema de si la luna de miel existe hoy en muchos países del mundo. Las sociedades exigen cada vez más resultados inmediatos y entonces a los gobiernos se les agota el tiempo muy rápidamente. Lo que no sabemos es cuánto dura la luna de miel de un gobierno en pandemia. Esto no lo habíamos vivido porque cuando la pandemia anterior, en la gripe española, no había encuestas, entonces la verdad que es alguna experiencia que estamos viviendo ahora en este mundo. Te preguntaba esto porque de todas formas, más allá de la pandemia, antes empezó la discusión por el tema de las tarifas, ¿no? Porque Lacalle ratificó que iba a aumentar las tarifas en abril y ya en las primeras semanas se generó la polémica, ¿no? Sí, esa semana fue impresionante el cambio de agenda, esa segunda semana de marzo, porque creo que hasta el miércoles 11 la agenda efectivamente era el cambio, era la suba o no de las tarifas. Palo y palo con eso, y el ¿no? viernes 13 aparece el contexto pandémico que pone todos los otros temas inmediatamente en un segundo lugar. Entonces, cuando se habla hoy de la evaluación del gobierno y se habla hoy de la evaluación del presidente, digamos, el componente fundamental de esta evaluación tiene que ver con la gestión de la pandemia y todo el resto de los temas no es que no influyan, pero lo influyen en mucho menor medida.
Y también, perdón Gabriel, la política de comunicación de las primeras semanas, cuando apareció la pandemia, él con respaldo de Álvaro Delgado, me parece que fortalecieron mucho la imagen presidencial, ¿no? Sí, ese es un buen punto, porque durante esta pandemia, durante el contexto de pandemia, el gobierno tuvo una oportunidad de mostrar virtudes. También podía haber mostrado defectos, pero bueno, tuvo una oportunidad de mostrar virtudes. Creo que parte del cambio de imagen de Lacalle Pou es que Lacalle Pou tuvo un contexto en el cual pudo mostrar algunas virtudes que el público no había visto en otros contextos y que generó un efecto sorpresa en una parte importante, incluso en alguna gente que no lo había votado y en otra quizá nunca lo va a votar, pero sí, independientemente de eso, generó una sorpresa positiva. Y otra parte del elenco político también, figuras como el secretario de Presidencia o como el mismo canciller, que también tuvieron efectos de imagen positivos, y otros elencos del gobierno que pasaron de visibilidad prácticamente nula, como el ministro de Salud Pública Salinas, o hubo otros líderes que mejoraron también su imagen, el ministro del Interior Jorge Larrañaga, el ministro de Defensa Javier García. Es decir, hubo una amplia gama de líderes del elenco de gobierno que durante este contexto también mejoraron su imagen de manera significativa. Y algo que se le cuestionaba al gobierno pasado, que eran los problemas de comunicación, parece haberlos resuelto bastante bien, por lo menos en el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Ahí creo que hubo una sintonía entre la gente que estaba esperando efectivamente información, de intentar entender cómo manejarse ante una amenaza vital, una amenaza de una magnitud distinta a la que veíamos habitualmente en el Uruguay y en el mundo, obviamente, y un gobierno que muy rápidamente activó resortes de comunicación. Yo realmente no sé si esta frecuencia y tipo de comunicación ya estaba preestablecido con o sin pandemia, o fue una reacción rápida sobre el momento, pero en cualquier caso, evidentemente, fueron respuestas positivas y bien valoradas por el público. Sí, no creo que estuvieran planificadas porque fueron verdaderas cadenas de radio y televisión, y además conferencias largas que todos los canales y todas las radios y todo miramos con mucha, ¿no? Con mucha precisión. Sí, y obviamente con la gente en sus casas, en horario central, buscando información. Entonces genera un contexto, digamos, de hiperinflación informativa, claro, con el gobierno como centro, que termina también influyendo sobre estos indicadores de aprobación. Ahora, esto que yo te decía de la coalición, que si bien era lógico esperar que hubiera diferencias, ¿verdad? A mí por lo menos me parece que no fueron lógicas las diferencias. O sea, uno esperaba que hubiera diferencias, pero las diferencias que hubo no eran las esperables, ¿no? Es posible. Son diferencias bastante raras. O sea, ¿Sí, por Talvi, por ejemplo? Y sí, un canciller que tiene altísimos niveles ¿no? ¿A cuánto le da el nivel de aprobación de Talvi? Bueno, el nivel de aprobación de Talvi estaba no tan alto como el del presidente, pero estaba muy alto. Pero cercano, sí, ¿no? O sea, que había hecho una buena gestión. El retorno de los uruguayos, ¿no? lo expuso mucho, sí, ¿no? positivamente. Y se termina yendo en una cosa que no sabés muy bien si fue por decisión propia o por un acuerdo con el gobierno, ¿no? Y te genera además en un contexto de lío con el Partido Colorado, que es otro capítulo dentro. Luego diferencias, ahora pidiendo la renuncia, bueno, todo lo de Cabildo Abierto, ¿no? Cosas que surgían de la galera, diferencias que no tenían razón de ser, porque no eran por cuestiones fundamentales, ¿no? Ahora está pidiendo la renuncia del fiscal de Cortes, ¿qué necesidad en medio de todo esto? Pedir una renuncia de una cosa que vos sabés que no tenés mayorías para hacerlo, ¿no? Me parece como que hay un ruido interno ahí en la coalición que, más allá de que uno supiera que iba a haber diferencias, me revela un poco algo como muy amateur, ¿no? Un Talvi que no era en la política, que actúa más como un académico, un Manini que viene con unos principios como muy principista y a la vez genera problemas con cada pequeña cosa. No sé si lo ves así. Bueno, a ver, no hay que olvidarse que el elenco de gobierno actual hacía muchos años que no gobernaba. También. Entonces, efectivamente, todo este elenco durante los últimos gobiernos prácticamente no había tenido roles centrales en todo el elenco de gobierno. Y bueno, y eso también es un aprendizaje y lleva su tiempo. Sí, por supuesto que, sobre todo la salida del canciller, es algo que no hubo ahí una diferencia sustantiva en términos de, por ejemplo, yo recuerdo el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando había una diferencia fuerte entre el presidente y el canciller, que era Gargano, por ejemplo, respecto a la firma o no de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y se acuerdan de aquella metáfora del tren a veces pasa solo una vez, y bueno, había como dos líneas muy claras, sostenidas en el tiempo. En aquel momento aquello no era una diferencia probablemente mucho más fuerte,
que la que vemos ahora, pero aquello no derivó en la salida del canciller. Pero Entonces, más temprano, en el primer bloque comentábamos lo que fue la renuncia de Astori en el mes de agosto de 2005, sí, es cierto, por el en tema septiembre, presupuestal, ¿no? la famosa bala de plata, sí, es cierto, ahí hubo una renuncia no consumada, Entonces, a ver, por la forma en que se da la renuncia, también es rara, en la forma una reunión privada, que después aparentemente trasciende, que no está muy claro por qué, después una versión de prensa, después, bueno, hay como sensaciones cruzadas, digamos, de operaciones y bueno, una especie de renuncia diferida que después se termina adelantando. El proceso no fue del todo claro. Entonces yo creo que en términos de costos para la coalición, esto genera un ruido, evidentemente, pero francamente creo que el ruido queda muy minimizado por el contexto en el que estamos, porque en este contexto pandémico estos ruidos pasan como desapercibidos para la opinión pública. Quizá en otro contexto hubiera sido un tema político de mayor gravedad. En este contexto me parece que quedaron las aguas bastante calmas. También es cierto que esto va a depender de cómo siga la historia. Eso, ¿no? Porque ahora viene el presupuesto, nada menos claro. que el presupuesto, y luego vienen, porque parece que hace como 14 años que empezó este gobierno, y faltan, faltan 5 años de gobierno, 4 años de gobierno. ¿No? Y hoy hablábamos también en el primer bloque el tema de si no, este gobierno no se encamina a tener una lógica parecida a la del Frente Amplio, que logró ser gobierno y oposición al mismo tiempo, ¿no? A ver, eso, primero, creo que responde a la naturaleza de las diferencias existentes. En el caso del Frente Amplio era así. O sea, cuando había aquello de los dos equipos económicos paralelos, o más allá de la institucionalidad o no, y toda la confrontación histórica que hubo, en aquel caso entre Vázquez y Gargano, en otros casos fuertemente entre Vázquez y Astori, en otros casos entre Mujica y Astori, evidentemente representaban a sensibilidades distintas. Entonces, no era una estrategia forzada desde el Frente Amplio en el gobierno para tener un mayor rastrillo electoral, a pesar de que obviamente era positivo para los intereses del Frente Amplio tener una mayor amplitud electoral y tener algo así como ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Creo que en este gobierno está pasando exactamente lo mismo. Hay evidentemente diferencias y Cabildo Abierto tiene opiniones distintas a las de Talvi y a las de la calle. Bueno, Cabildo Abierto y Talvi a duras penas se pudieron sacar una foto conjunta, digamos, en la tramo hacia la segunda vuelta. Arrancó, sí. O sea, no todo el mundo estuvo fácilmente dispuesto a sentarse en la misma negociación. Entonces, ahí hay diferencias que son evidentes y que van a emerger. No se van a poder disimular. Se van a poder, esperemos, por el bien del país, canalizar de manera relativamente civilizada. Pero obviamente desde el punto de vista, si se manejan bien, desde el punto de vista del capital político de respaldo, también, al igual que fue en el caso del Frente Amplio, puede ser beneficioso, digamos, para tener para dominar, digamos, la agenda pública. ¿Se puede hacer una evaluación separada de la presidencia de la calle del funcionamiento de la coalición? ¿Es posible evaluarlos en forma separada? Sí, se podría, pero para el gran público uruguayo, el gobierno es el presidente. O sea, hemos tenido pocos momentos en los cuales tenemos una evaluación del gobierno distinta a la evaluación del presidente. En general están muy asociados a nuestra cultura presidencialista. Y en última instancia, si la coalición funciona bien, la gente atribuirá esa responsabilidad al presidente, y si la coalición funciona mal, probablemente también el presidente tenga sus costos. ¿Y la cadena de transmisión desde la presidencia al Parlamento, a las mayorías parlamentarias de la coalición, cómo lo ves? Bueno, a ver, creo que la idea de la calle Pou de tener una ley de urgente consideración, de impulsar una ley de urgente consideración a partir de un conjunto de temas previamente consensuados con sus socios, más allá de la sensación de urgencia en términos de respuesta a los problemas del público, también podía transmitir cierta sensación de urgencia en términos de garantizar gobernabilidad. En este momento el presidente logró, o la coalición logró esas mayorías. Hacia adelante, evidentemente, va a haber cada punto nuevo que se quiera negociar, va a requerir de una cirugía, digamos, una operación de articulación política que a veces va a prosperar y a veces no, porque estas diferencias, como decía, están efectivamente sobre la mesa. Yo quería saber un poco tu opinión sobre cómo está funcionando Cabildo Abierto y qué es Cabildo Abierto y cuál es la presión de Cabildo Abierto, pero lo hablamos después de la tanda, ¿te parece? Seguimos en ADN con el director de equipos Ignacio Suaznavar. Nacho, te preguntaba antes de la tanda,
¿Cómo ves, cómo estás viendo a Cabildo Abierto, su estrategia? Hoy una nota en el semanario Búsqueda habla de que está orquestado o articulado para convertirse realmente en un partido militar o representante de los militares. Yo creo lo mismo. Algunas señales de códigos que los militares tienen, que entre líneas, de pronto para la gente no es común, pero lo cubrí durante muchos años la interna militar y entiendo esos códigos. ¿Cómo lo ves a Cabildo Abierto? ¿Va a ser un dolor de cabeza en el futuro para los partidos tradicionales? Bueno, desde el punto de vista electoral ya lo fue. Ya lo fue. Debe suponer que el dolor de cabeza en términos de amenaza, uno debe suponer que el voto, digamos, tradicional en general se repartió y la mayor parte de los votantes de Cabildo Abierto en las elecciones anteriores venían de votar al Partido Nacional y al Partido Colorado. El Cabildo Abierto es un partido político nuevo, es una cosa rara en Uruguay, que en general los partidos políticos nuevos son cosas de expresiones muy chiquitas, que en este caso se instala con fuerza en la elección pasada, a partir del aprovechamiento de un núcleo de electores diverso y heterogéneo, pero efectivamente más volcado hacia la centro-derecha y derecha que los otros dos partidos tradicionales. Hay toda una cuestión de esto, el partido Cabildo Abierto es un partido de derecha o no es un partido de derecha. Bueno, desde el punto de vista del perfil de sus electores, hay de todo, pero una parte de los electores de Cabildo Abierto se identifican como de centro derecha y derecha. Esto no es nuevo en Uruguay. Yo creo que no se trata necesariamente de que el porcentaje de electores de centro derecha y derecha haya aumentado en Uruguay. De hecho, ha permanecido relativamente estable. Simplemente, posiblemente, encontrar una expresión electoral que les sedujo más que las otras. Perdón, los partidos tradicionales habían perdido una representación clara de la derecha, lo que en algún momento fue el pachequismo, Millor, etcétera, o lo que fue Dardo Ortiz, etcétera, en el Partido Nacional, ¿no? Eso había desaparecido. Exactamente, que en este país con una distribución ideológica orientada hacia el centro, la competencia centrípeta, los partidos que ganan son los que van hacia el centro, entonces bueno, evidentemente los extremos a veces se descuidan y Cabildo se mete. Reitero, no todos los votantes de Cabildo son de derecha, por eso no es fácil simplificar, porque también es cierto que Cabildo captó un montón de electores de centro e incluso algunos que venían de votar al MVP en la elección anterior. Entonces es una organización relativamente compleja de entender. Tiene muchos desafíos por delante. El desafío de la institucionalización como tal, y no es fácil construir un partido político y construir cultura y construir instituciones y construir reglas de juego que satisfagan a todo el mundo. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene. Después tiene desafíos electorales. Tenemos una elección ahora en septiembre, una elección departamental, donde hay que ver cuál es la expresión electoral de Cabildo Abierto. Si Cabildo Abierto vota significativamente mejor en la elección nacional que en la elección departamental, bueno, la hipótesis de que la imagen de Manini es básicamente el factor decisivo para la votación de Cabildo cobra fuerza respecto a la potencia de la estructura. Y eso hay que ver cómo llega hacia la elección 2024. Entonces, es una incógnita. Pero yo tengo respeto por lo que está ocurriendo ahí porque, reitero, no hay antecedentes en la historia del Uruguay de que un partido venga e irrumpa con tanta fuerza como en la elección. ¿Vos comparás anterior? Una visión que expresó Diego Luján en La Mira acerca de que un clima de inestabilidad, no sé si necesariamente institucional, pero un clima de inestabilidad social favorece a un partido como Cabildo Abierto? Bueno, no necesariamente, no estoy seguro. Yo creo que más allá de pensar en un clima de inestabilidad, sí hay que pensar en fenómenos más naturales, digamos, producto del desencanto. El fenómeno del desencanto con la política, el desencanto con el partido, son fenómenos globales que en Uruguay han llegado amortiguados por una fuerte cultura política, pero efectivamente no estamos vacunados. La vacuna contra el desencanto tampoco se inventó, igual que contra el COVID, todavía no tenemos vacuna contra el desencanto. Bueno, si se instala el desencanto político, en los países en los cuales el desencanto político se ha instalado con fuerza, ha habido caldos de cultivo para líderes y para partidos que vienen
de fuera del sistema, y para partidos que se ubican en los extremos, partidos sectores que se ubican en los extremos ideológicos. Ahora, hay una prueba de fuego que comienza en septiembre con la ley de presupuesto, porque ahí, a diferencia de la luz, que uno podría ver a toda la coalición más o menos con cosas en común, enfrentado al Frente Amplio, ahora va a haber luchas internas por porciones del presupuesto, pues hay distintos sectores políticos que integran la coalición que tienen que defender sus áreas de competencia en cada uno de los ministerios, ¿no? Sí, por supuesto. Es una lucha dentro del gobierno. Dentro del gobierno, y va a ser muy dura porque las restricciones presupuestales son muy duras también, ¿no? Sin duda, eso se va a dar. Puede haber diferencias en términos de enfoques programáticos y diferencias en términos de intereses, digamos, de querer mostrar resultados en las diferentes áreas, y bueno, va a requerir de buena pericia política para gestionar esas diferencias. Pero está claro que la discusión sobre la ley de presupuesto va a ser para la coalición más compleja de lo que fue la discusión sobre la ley de urgente consideración, porque sobre la ley de urgente consideración ya había efectivamente acuerdos previos, y sobre la ley de presupuesto no necesariamente, en un presupuesto además que está teniendo algunas complejidades no previstas, digamos, antes del inicio del gobierno. ¿Vos pensás que se mantiene, o alguna vez estuvo instalada aquella idea que tiró una vez Julio María Sanguinetti, de que un consejo que le dio a la calle cuando pasó el mando, lo que no se hace en los 100 primeros días es muy difícil hacerlo después? No sabía que eso había sido un consejo de Sanguinetti a la calle. Sí. Interesante. Creo que ni tan, ni muy. Creo que eso tiene bastante de cierto en el sentido de que a medida que de que nos acercamos al periodo final del gobierno, a la elección siguiente, sobre todo las elecciones distraen mucho las gestiones de los gobiernos, y además en un gobierno de coalición, a medida que nos acerquemos a la siguiente elección, cada uno, como Antón Pirulero, va a querer hacer más su juego, pensando en la elección siguiente. Entonces los años de convivencia pacífica y armónica son los primeros. Entonces, desde ese punto de vista no hay duda, no digo los primeros 100 días, que parece muy poco, pero sin duda marcar en el primer año una impronta de gestión fuerte parece bastante claro, y el resto ya, porque aparte en un Uruguay y en la gestión pública en general, no solo en Uruguay, donde tomar decisiones e implementarlas no es de la noche a la mañana, ¿no? Pero lo que 5 años pasan volando. Lo que tienen claro los integrantes de la coalición, y van a tener claro, supongo yo, es que si no están debajo de ese paraguas, no le vuelven a ganar el Frente Amplio. La única estrategia posible para ganar el Frente Amplio fue unirse. No hay ningún partido por sí le pueda ganar. Sí, yo creo que ese razonamiento es correcto. Creo que la posición dominante para el conjunto de los partidos de coalición es, para si quieren retener el poder en 2024, es que a este gobierno le vaya bien y después volver a competir unidos en la elección 2024. Es difícil hoy, no diría que es imposible, pero es difícil hoy imaginarse un escenario donde alguno de los partidos de la coalición pudiera ganar por sí mismo sin acuerdo con el resto. Ya cuando se rompían las coaliciones, perdón, y ya te dejo, los blancos y colorosos estaban más parejos. Ahora hay como una diferencia bastante notoria. No, te dejo vos que querías algo del PIT, dijiste, no sé. No, siempre lo hemos hablado que el Frente Amplio demostró estar preparado para gobernar, y lo hizo por 15 años. ¿Estaba preparado para ubicarse en la oposición? ¿Qué se ve que orejeando estos 5 meses? Es como preguntarle... Pero es el partido que más experiencia tiene. No, pero después se tuvo 15 años en el gobierno con mayoría. Sí, pero antes había estado 20 de oposición. Sí, bueno, pero es otro Frente Amplio, es otro contexto. Desde 61 a 50 años. Nadie está preparado para perder la final del mundo, ¿no? O sea, esas cosas, evidentemente, el Frente Amplio no esperaba la derrota y no se preparó para hacer oposición, para lo que le iba a venir. Lo que sí parece que el Frente Amplio, que efectivamente, como dice Gabriel, fue un partido que tuvo más tiempo en oposición que en el gobierno, más de 30 años en la oposición y 15 en el gobierno, a pesar de que no fue poco el tiempo que el Frente Amplio estuvo en el gobierno. De hecho, te digo, perdona, paréntesis, todavía al Frente le queda un cierto tinte cultural de partido opositor, porque incluso en el gobierno tenía un pujo opositor. Bueno, puede ser, pero también ahí está interesante. Yo creo que al Frente Amplio evidentemente le ha costado acomodarse en la cancha, está atravesando 2 o 3 procesos complejos, porque el tema de pasar del gobierno a la oposición, también está el tema del proceso de recambio de liderazgos, porque hubiera sido distinto si hubiera liderazgos consolidados o monolíticos. O sea, hay cosas ahí que efectivamente se combinan y que son procesos, y este proceso de recambio de liderazgo no arrancó ahora. Yo creo que es un proceso que viene en largo tiempo, y desde ese punto de vista me parece que el Frente Amplio uno mira las juveniles, digamos, que no todos son juveniles, pero las juveniles del Frente Amplio y la cantera, digamos, hay
hay buen material como para, no es que uno mire y diga, ¿quién va a ser el futuro líder? Bueno, no sabemos cuál va a ser, si hay uno o más de uno, pero hay varios que quieren serlo. Pero sí hay un tema que a mí me llama la atención, que tiene que ver quizá con una inercia inversa, que tiene que ver con el tema de la unidad. Yo creo que sobre el Frente Amplio ahora hay una especie de autoexigencia de unidad y de tener una postura única frente a ciertos temas. Cuando eso yo creo que no sé si es una exigencia muy fundada. El Frente Amplio no necesariamente cuando fue oposición tuvo posturas homogéneas frente a los gobiernos, más bien tuvo diferencias. Acordate que en la oposición a Astori le decían traidor. Pero por supuesto, volvemos a lo mismo de hoy, esas diferencias existen, no se pueden disimular. Y a Serén. Por supuesto, y en los líos entre Vázquez y Sereño hubo naturalmente muchísimas diferencias. Entonces yo creo que ahora no necesariamente el Frente Amplio debe exigirse a sí mismo tener una postura única frente al gobierno ni a los problemas del Uruguay. Perfectamente, que no solo me parece natural, porque el Frente Amplio es efectivamente diverso, sino además me parece hasta positivo desde el punto de vista de su rastrillo electoral. Y siempre se le acusó al Pit-CNT de ser el brazo sindical del Frente Amplio. ¿Cómo lo ves en el comportamiento opositor con este gobierno, el Pit-CNT? Bueno, en una dinámica un poco parecida, también de de dificultad, digamos, para encontrar su lugar, y creo que ha tenido el movimiento sindical un par de instancias, yo no diría inadecuadas ni equivocadas, pero sí quizá inoportunas o extemporáneas, ¿no? Es decir, porque en momentos en los cuales se había generado un claro clima de unidad en torno a las decisiones que estaba tomando el gobierno, me parece que ahí hubo como una falta de lectura de ciertas sensibilidades y el Pit-CNT o el movimiento sindical colectivamente o en algunos casos individualmente se pusieron como en un lugar que evidentemente desde el cual iban a recibir mucho más críticas que aplausos, ¿no? Por ejemplo, el caceroleo, aquel que hizo exacto, famoso. Caceroleo. Eso le pasa como yo, segunda vez que lo menciono en pocos días, lo de la fábula de la rana y el escorpión, ¿no? Que el escorpión pica a la rana, claro. Y segundo los dos, ¿y por qué me picaste? Porque está en mi condición, está en mi naturaleza. ¿No está un poco eso? ¿No le pasa un poco eso al Puede ser, en todo caso uno debería decirle al escorpión, esperá que la rana llegue a la orilla y picala después que llegó. A ver, por eso digo, yo no estoy diciendo que un caceroleo o una protesta, una manifestación, un paro, una huelga estén mal. Me parece que están bien y van a la naturaleza del movimiento sindical. Yo lo que digo que fueron extemporáneas. Probablemente este tipo de acciones no fueron adecuadas en el momento en que se implementaron. Pero da la sensación de que hubo, digamos, autocrítica, porque en toda la negociación colectiva, todas las instancias salariales para lograr este año puente, fue bastante armónica la cosa, a pesar de la dificultad, ¿no? Cada vez que nos comparamos con el exterior es cuando terminamos de asumir, recién ahí terminamos de asumir que nuestra excesiva, quizá autocrítica sobre las cosas que nos ocurren, a veces la exageramos, ¿no? Tenemos una sociedad madura y tenemos una sociedad donde la mayor parte de las veces estas diferencias se resuelven armónicamente y donde el diálogo todavía persiste, y creo que todos somos conscientes de que eso es algo que hay que, en las diferencias genuinas, legítimas, y ojalá que sí, porque eso de las sociedades plurales siempre terminan siendo mejores que las sociedades con pensamiento único. Ojalá esos mecanismos de dirimir las diferencias se mantengan. Vamos a pedir una placa que tenemos sobre la intención de voto departamental, que es la próxima elección que se viene, y yo ya, que estoy incómodo acá, ya aprovecho para preguntarte una cosa que vos dijiste sobre este fenómeno de proceso de renovación, ¿no? De los nuevos liderazgos. ¿Ocurre que el nuevo liderazgo del Frente es un liderazgo derrotado? ¿Que parte de una derrota? ¿Son líderes que fueron derrotados? Bueno. Y sí, fueron derrotados. Sereñi y Tabaré Vázquez fueron derrotados cuántas veces también. Bueno, ¿no? sí, pero ellos no venían de ninguna renovación. Ellos eran líderes, ganaron y perdieron, y perdieron y ganaron. Pero acá salieron los grandes líderes, vienen de atrás estos y marchan. En la primera de cambio marchan. Bueno, me cuesta, salvo que quizá Mujica fue el único que no perdió más, el resto me parece que toda la calle Pou viene ya una renovación, mi derrota en 2014, Sanguinetti había, bueno, en el 84 no, pero luego Larrañaga también. Perdió ahora la Larrañaga también. Claro, pero hay que ver si también lo que te digo yo, que son líderes derrotados, es Daniel Martínez el derrotado, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Porque los otros que compiten con él no. Bueno, pero Daniel Martínez ganó la interna del Frente Amplio. Ahí los derrotados fueron los otros, ¿no? Entonces, a ver,
Creo que ni tanto ni tampoco. Vos pero lo ves compitiendo, Daniel Martínez. Vos lo ves seguir siendo uno de los líderes de recambio electoral. Y si uno mira el menú de posibles líderes del Frente Amplio, no hay duda. Fue el Ella dijo que no va a competir en la Bueno, por presidencial, eso, ¿no? bueno, por Pero eso, se él bajaba. dijo eso. Líder pero- y candidato son cosas distintas. No, claro. Líder y candidato son cosas distintas y una cosa es un líder partidario Sí. colectivo. Tampoco el Frente Amplio puede exigirse a sí mismo tener un único mega líder, porque creo que nunca lo tuvo, durante muy pocos momentos lo tuvo. Tiene que tener varios líderes que representen sensibilidades distintas y en todo caso armonizar esas reglas de juego. Entonces uno tiene, por supuesto, tiene a los 4 que compitieron en la interna pasada, Martínez, Carolina Cose, Andrade, Vergara, tiene a Yamandu Orsi, está, bueno, eventualmente Álvaro Villar, que es una figura mucho más emergente, uno tiene figuras dentro del socialismo como Sibila, como Alejandro Sánchez, o sea, uno encuentra, se me está escapando alguno seguramente, bueno, dentro del astorismo, Ferreri, bueno, Ferreri. uno tiene un montón de, las juveniles, digamos, O sea, hay unos cuantos, decís. claro, uno no sabe cuál, después será una cuestión en la cancha, cuáles lo harán mejor, cuáles lo harán peor, cuáles tendrán destaques y cuáles quedarán por el camino. Pero el Frente Amplio es un partido que tiene una buena estructura. Vamos a ver esas gráficas que veíamos, donde te está dando un empate técnico en Montevideo. Sí, está un empate técnico. Un Frente Amplio que suma 55% contra una coalición multicolor de 34%. Eso no es un empate técnico en términos de partido. La diferencia es importante. Pero dentro del Frente Amplio hay diferencias pequeñas Sí, claro, entre tenés razón. Martínez. El empate técnico dentro del... Dentro del Frente sí, Amplio. dentro Falta del Frente entendí Amplio, eso, ¿no? Sí, claro. No, pero por las dudas. No, está bien, por está bien, si está bien. acaso. Porque yo dije Montevideo Pero y ya sí. di por hecho. Dije Sí. empate técnico Montevideo. Sí, claro. No, está bien, está perfecto. Una diferencia fuerte del Frente Amplio con respecto a la coalición multicolor y unas diferencias pequeñas, estrictamente dentro del margen de error, entre los 3 candidatos del Frente Amplio, pero en la última foto, que fue de fines de junio, con Martínez una cabecita arriba de Villar y Villar una cabecita arriba de Cosa. ¿No estás de acuerdo con lo que dijo nuestro amigo, común amigo Fito Garcés, de que ve chance de que pueda el Frente perder, ¿no? No descarta la posibilidad que el Frente... Pero vos ¿no? descartás. En esos términos. Yo descartar a la de Gabriel, ya me conocés. Yo siempre manejo en términos de ¿Qué probabilidad. son? Mirá que son, parecen diplomáticos. Se van de acá y pueden ser embajadores perfectamente, ¿no? Depende, respondiendo a cuál, No a estaría cuál mal, no lineamiento. A ver, hay acumulaciones políticas. Las elecciones no se disputan en tabla rasa. No es que hay una elección y la gente empieza a pensar su voto en cero cuando les ponen los candidatos encima de la mesa. Y no hay dudas que Montevideo es un lugar donde el Frente Amplio tiene una acumulación histórica muy fuerte. Montevideo y Canelones, ¿se puede decir? Sí. En Canelones, diría que la probabilidad de que el Frente gane es todavía más alta que en Montevideo. Más alta todavía. Sí, claro, porque ahí la diferencia de oferta electoral y la legitimidad que tiene Orsi como intendente es muy alta, ¿no? Entonces, si vos me decís, seguro, y bueno, Canelones probablemente casi te lo podría Pero poner como Montevideo seguro. sí que no es que no. Montevideo creo que el Frente Amplio tiene una acumulación muy fuerte, las encuestas son contundentes, los resultados electorales son contundentes porque en primera vuelta efectivamente hubo una diferencia muy pequeña. Esto es interesante, el Frente Amplio votó 49%, la coalición 48% en Montevideo en octubre. Pero en noviembre, Daniel Martínez como candidato tuvo más de un 50, un 55% creo, en Montevideo, por lo cual se vuelve a parecer más bien a este resultado. Y si uno mira hacia atrás, el Frente Amplio, salvo en la elección de Ana Olivera, donde hubo un voto blanco, en 2010, donde hubo un voto blanco nulo muy grande, siempre pasó holgadamente el 50% del 60%. Entonces, esos clivajes políticos, ideológicos, históricos, no necesariamente es muy difícil que cambien en un corto plazo, ¿no? Habiendo tanta diferencia, ¿no? en Montevideo, ¿por qué? Y además de porque es la capital, obviamente, El Frente ¿no? Amplio y la coalición, decís. Habiendo tanta diferencia entre el Frente y la coalición, ¿por qué esto hay una gran centralidad en que siempre hablamos de la interna de Montevideo, cuando de pronto hay otros departamentos donde, como Canelones, por ejemplo, donde se juegan cosas importantes también, ¿no? Bueno, sí. Hay internas de departamentos donde se juegan cosas más importantes Sí, que por Montevideo, de pronto, ¿no? Y para los habitantes de ese departamento, sin duda. Seguro. Ese es el centralismo montevideano. Sí. No, pero también, digo, si uno pensás en un Orsi, ¿no? Sí. Que tiene una proyección Por nacional. supuesto.
Esa es una figura que hay que seguir muy de cerca, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, Orsi ya ha empezado a tener protagonismo nacional, ¿no? Ya en el último periodo. Claro. Y sí, y eso es el segundo departamento del país, por supuesto. ¿Es competitiva Laura Raffo? A diferencia de otras candidaturas anteriores de la coalición. Bueno, la vez pasada con la candidatura de Novik fue competitivo. Claro, ¿no? Novik tuvo un buen bastante desempeño, en el anterior Pedro Bordaberry. Es verdad, tenía un Pero buen siempre desempeño, había elección mucha departamental. diferencia, ¿no? Sí, en general la concertación ha estado, o la suma de los partidos que hoy integran la coalición multicolor, que ha tenido como diferentes formatos, concertación en la anterior fueron divididos, ha tenido una expresión ahí que están entre 35 y 40% del electorado montevideano. Eso ha sido bastante constante en las últimas 4 elecciones departamentales. Se me fue el tiempo, pero en 30 segundos, en Montevideo, esta hegemonía del frente de tantos años, ¿reposa más en una tradición, ¿no? En un voto tradicional, o en un reconocimiento de la gestión? No, hay de todo. El Frente, por supuesto, se ha transformado en un partido tradicional, en el sentido que ha habido reproducción intergeneracional de la identidad partidaria. Y cuando hay voto por identidad, uno puede decir que hay un voto tradicional, pero yo a veces suena como despectivo decir que hay un voto por tradición. A mí me parece muy respetable y es una de las grandes fortalezas de nuestro sistema, las identidades partidarias y las tradiciones, digamos, de los distintos partidos. Pero, por ejemplo, con relación a la última gestión departamental en Montevideo, hay una razonable satisfacción. Entonces diría, en Montevideo los indicadores de evaluación del gobierno saliente son más representan más un escenario de continuidad que de cambio. Llama la atención que no esté tan diferenciado de Daniel Martínez, habiendo sido el candidato del Frente Amplio. ¿Le está pasando factura por la derrota? ¿Le pueden pasar factura a los Frente Amplistas? Bueno, no sé si necesariamente factura por la derrota, porque me parecería muy simplista que la gente pensara que el Frente Amplio perdió por Daniel Martínez. Pero hay algunos que lo dicen, ¿no? Que por la estrategia del último mes y demás, ¿no? Sí, es posible, pero en realidad también se puede decir, el tipo llega a casi empatar una elección que buena parte de la gente... Es muy discutible, pero lo que digo es que sí, a ver, si uno mira la evaluación que tiene el público sobre Daniel Martínez como intendente, uno debería decir, Martínez debería tener chances importantes de reelegirse. Cuando uno mira la imagen de Martínez, que tiene que ver con la campaña nacional y con la post-campaña nacional, bueno, eventualmente puede haber más dudas al respecto. Nacho, muchísimas gracias por haber estado. ¿Sí? Un placer. La próxima vez ya venís a la mirada de nuevo. ¿Cómo no? Vamos a hacer una tanda y ya volvemos.